Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo podcast y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre cómo iniciarnos en el mundo de la fuerza. Ya sea que no hayas entrenado nunca ese entrenamiento o a lo mejor ya has entrenado un poco, pero no tienes toda la certeza de realmente si lo estás haciendo bien y qué tienes que hacer al respecto para ir progresando. Ya que muchas veces en mis videos de YouTube y también en el podcast hemos hablado de la importancia de ese entrenamiento. Sin embargo, muchas veces no tenemos muy claro el por qué es importante y cómo debemos de iniciarnos. Entonces, este podcast vamos a abarcarlo de la siguiente manera. Te voy a explicar por qué es importante entrenar la fuerza y bajo qué contextos, ya que depende mucho de qué es el objetivo de cada persona. Y también cómo iniciarte en ese mundillo si eres principiante o a lo mejor ya tienes experiencia pero no sabes cómo avanzar en el punto en el que te encuentras. Y unas conclusiones finales para que de esta forma tengamos todo el contexto para que puedas empezar a implementar desde ya. Así que nada, para empezar lo que tienes que entender es que tú cuando entrenas la fuerza es la forma en que le das usabilidad a tus músculos. Ten en cuenta de que tu cuerpo tiene más de 600 músculos. Entonces, básicamente la función de tu masa muscular, porque a lo mejor no somos conscientes de ellos, ¿para qué sirve un bíceps? ¿Para qué sirve el tríceps? ¿Para qué sirven los hombros? En este caso los deltoides, el pectoral y demás. ¿Qué funcionalidad tienen esos músculos? Bueno, para que te hagas una idea, la funcionalidad de todos los músculos básicamente es generar movimientos. Sin el músculo, tú no te podrías mover. Y te habrás dado cuenta a lo mejor cuando tienes una lesión, que a lo mejor te has caído, te ha pasado algo, que te das cuenta que justamente generar ciertos movimientos te duele, por tanto no puedes generarlos. Entonces, justamente cuando tenemos una lesión es cuando somos conscientes realmente de la importancia de la masa muscular. Entonces, básicamente la función de los músculos es generar movimiento. Sin los músculos no te puedes mover. Ahora bien, dependiendo de la calidad muscular que tú tengas, esos movimientos pueden ser mejores. Puedes levantar cargas más pesadas, puedes moverte más rápido, puedes moverte con mayor equilibrio, puedes ser mucho más estable y también esa estabilidad le da esa fuerza a los huesos, ya que tú cuando entrenas la fuerza también no solamente estás fortaleciendo la masa muscular, sino también las articulaciones y los huesos. Es por ello que es la forma de mantenerte saludable a lo largo del tiempo. Si tú quieres hacer una cosa por tu salud y, en este caso, llegar lo más lejos posible, de la mejor manera posible, debes de entrenar la fuerza, independientemente de tu género e independientemente de tu edad, ya que es la forma de hacerle como un mantenimiento al cuerpo. Es la forma en la que te vas a mantener lo más sano posible en el resto de tu vida. Entonces, esa será la razón principal. Y tú cuando te dejas de mover, cuando disminuyes la calidad de los movimientos, tu cuerpo se atrofia, empiezas a perder fuerza, empiezas a perder movilidad, te empiezan a doler las articulaciones, te empiezan a doler los huesos a lo largo del tiempo. Muchas veces se asocian esos dolores, esas molestias por la edad. Si es verdad que evidentemente a medida que van pasando los años, nuestro cuerpo pues va perdiendo ciertas vitalidades, pero sobre todo cuando dejas de usarlo es cuando realmente se va a notar mucho esta diferencia. Y te pongo un ejemplo claro. Una persona cuando tiene, por ejemplo, una caída y se lesiona, por ejemplo, el codo y le tienen que enyesar, le tienen que poner una escayola y tiene el brazo inmóvil, te darás cuenta que durante 2-3 meses que el brazo está inmóvil va a perder tamaño y cuando le quitan la escayola ya puede generar otros nuevos movimientos, tiene muy poquita fuerza y tiene muy poquita masa muscular. Y esta masa muscular y este brazo más delgado después de una ruptura de ese tipo no es precisamente por una ruptura en sí misma, sino porque el cuerpo, en este caso el brazo, lo has dejado inmóvil durante mucho tiempo y pierdes masa muscular precisamente porque no lo mueves. Es por ello que una persona, por ejemplo, cuando pasa los 40, 50 años, va empezando a tener sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, pero no está ligada 100% simplemente por hacerte mayor, sino que cuando una persona se hace mayor, por lo regular, deja de hacer actividad física. Y si en este caso el entorno le refuerza no moverse porque es mayor, evidentemente esa persona cada vez va a ser menos útil a nivel funcional. Es por ello que una persona a medida que va avanzando de edad es importante que se mantenga activa, que levante cargas y demás para que sus huesos y su masa muscular se mantenga lo más sana y firme posible. Dicho esto, hemos hablado de salud, sin embargo a nivel estético también nos ayuda un montón, ya que tú cuando entrenas, en este caso la fuerza, que ahora vamos a ver con mucho más detalle, te vas a dar cuenta de que también esa masa muscular aumenta su tamaño y le da forma, y esa forma nos hace ver más atractivos. A los hombres les hace ver más masculinos y a las mujeres les hace ver más femeninas, porque cada uno pues a nivel hormonal funciona diferente y tu cuerpo te va a optimizar según básicamente tu género. Así que por esa parte no deberías de preocuparte. Si tú entrenas, tu cuerpo te lo va a agradecer y te vas a ver más masculino o femenino según tu género actual, ¿vale? En esa parte que lo tengas en cuenta. Entonces, dicho esto, esos son los beneficios que vamos a tener, pero también vamos a tener más beneficios a nivel de salud, ya que también las conexiones neuronales que vas a tener gracias a ese entrenamiento de fuerza, también la disciplina que vas a desarrollar, las endorfinas que tu cuerpo libera cuando entrena, es una pasada, lo cual vamos a hablarlo en otro video que tiene que ver sobre la motivación. Sin embargo, quiero que tengas claro que entrenar la fuerza es lo mejor que puedes hacer para tu salud, para tu autoestima y también para verte mejor. Entonces vas a tener un cuerpo muy funcional. Ahora bien, ¿cómo me inicio en este mundo de la fuerza? ¿Y qué realmente es entrenar la fuerza? Básicamente tú cuando entrenas la fuerza, ya entramos en ese segundo bloque, es que tú puedas hacer
¿vale? Repeticiones en altas veces, es decir, altas repeticiones, repetidas veces con una carga determinada. Es decir, si tú levantas, por ejemplo, un objeto y ese objeto pesa, por ejemplo, 20 kilos, según la fuerza que tú tengas en ese momento, lo podrás mover una cantidad de veces. Sin embargo, si tienes más fuerza, podrás moverlo muchas más veces, mucho más rápido y de una manera mucho más sencilla, gracias a que tienes fuerza. Entonces, la forma de iniciarnos en la fuerza, inicialmente, para la gran mayoría de personas, es que tenga una funcionalidad. De ahí el nombre de ejercicios funcionales. ¿Qué significa funcionalidad? Es que lo puedas extrapolar a otras áreas de tu vida. Por ejemplo, una sentadilla. Una sentadilla es muy funcional porque en tu día a día tú te sientas, te paras del suelo, ¿vale? Entonces es un movimiento, es un gesto que repites consecutivamente a lo largo de tu vida. Entonces si tú entrenas las sentadillas y vas metiéndole cada vez cargas más pesadas, tu cuerpo va a ser capaz de generar mucho más fuerza. Por tanto, va a generar menos esfuerzo cuando tengas que hacer una sentadilla sin peso. Me explico. Imaginemos que una persona de 35 años prácticamente nunca ha entrenado, ¿vale? Y se pone a entrenar. Se da cuenta de que, y pongo aquí en contexto, para la gran mayoría de personas que no entrenan, no hacen de actividad física tanto a nivel de resistencia como de fuerza, prácticamente su día a día no requiere mucha fuerza ni mucha resistencia para la gran mayoría de personas. Por tanto, cuando te expones a un esfuerzo, por ejemplo, tienes que levantar una maleta, tienes que levantar una cama, tienes que levantar algo en tu día a día, gracias a que no has entrenado como tal y en tu día a día pues no practicas esos gestos, te vas a dar cuenta que cuando tengas que levantar un objeto pesado, pues te pesa mucho. Por un lado, porque tienes poca fuerza. Segundo, ese es el momento donde te estás exponiendo a ejercer fuerza de verdad. Tu musculatura no está tan, digamos, optimizada y preparada para ello, porque básicamente nunca lo entrenas. Obviamente eres capaz de hacerlo, sin embargo, no tienes tanta experiencia en ese tipo de movimientos. Por lo tanto, te vas a dar cuenta que cualquier esfuerzo como que cuesta un montón. Básicamente porque es que no te expones a ello. Entonces tu cuerpo sí que lo puede ejercer, sin embargo, el umbral o el nivel de, digamos, esfuerzo es mucho mayor respecto a una persona que sí que hace deporte. Entonces te vas a cansar con mucha facilidad y te vas a dar cuenta de que cualquier cosa pues te va a costar un montón subir las escaleras, etc. ¿Qué es lo que pasa si esa persona empieza a entrenar? Pues de repente empieza a hacer sentadillas, por ejemplo, uno de esos ejercicios, y se va a dar cuenta que la primera vez es incómodo, duele un poco, quizás la técnica no es tan buena, pero eso es al principio. Cuando esa persona sigue entrenando y hace sentadillas, por ejemplo, 1 o 2 veces por semana en su rutina, se va a dar cuenta de que al cabo de un mes, si al principio levantaban 10 kilos con incomodidad, te vas a dar cuenta de que en un mes estarán levantando 15, 20 kilos y en este caso la facilidad es mucho mayor. Su cuerpo se ha adaptado fácilmente a esas cargas y puede levantar cada vez cargas más pesadas. Luego levanta 30, luego levanta 35, luego levanta 40, 50, 60 y así consecutivamente según el tiempo que esté entrenando. Entonces esa persona pasó de levantar 10 kilos con esfuerzo a levantar, por ejemplo, 50 con esfuerzo, pero con la capacidad de hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esa persona en su día a día se tenga que parar de la silla, ¿tú crees que le va a costar? Evidentemente, gracias a que su cuerpo es capaz de levantar 50 kilos 10 veces, cuando tenga que levantar su peso corporal, que ya le estamos quitando 50 kilos de lastre, ya le estamos quitando ese peso que normalmente entrena en el gimnasio, pues va a ser extremadamente sencillo. Porque para una persona que no entrena, hacer sentadillas con su peso corporal es un entreno. Pero para una persona que ya está entrenada, hacer sentadillas con su peso corporal es el calentamiento. Es como que venga, calentamos un poquito así. Es decir, no te cuesta nada. Entonces, esa es una de las ventajas cuando empiezas a entrenar, que te haces fuerte y en tu día a día básicamente vives como si nada, porque no te cuesta nada. Entonces, ¿cómo te inicias? Vamos a empezar con ejercicios básicos, ¿vale? Igual te voy a dejar aquí linkado un video donde te explico ya a nivel visual cómo se hace cada ejercicio, porque en el podcast pues vamos a hablar, te lo voy a describir. Sin embargo, en este podcast te voy a dejar linkado un video donde te explico cómo empezar la fuerza, en este caso con los ejercicios y cómo empezar. Te lo dejo todo en el linkado un video de YouTube que te lo dejo aquí en la descripción. Igual también lo puedes buscar en YouTube, cómo entrenar la fuerza Oswald. Así lo vas a encontrar y vas a encontrar un video donde te explico cómo funciona. Entonces, dicho esto, vas a empezar con ejercicios que puedas transferir en tu día a día. Normalmente hay 7 patrones de movimiento que son los básicos que siempre recomiendo. De hecho, en el club toda nuestra estructura funciona así, básicamente porque la puedes extrapolar. Por ejemplo, para las piernas, lo que vas a hacer son sentadillas, ¿vale? Ya está, una sentadilla básica. Si estás empezando, pues con tu peso corporal. Si ya eres más avanzado, pues con peso, ya sea con barra, ya sea con mancuernas, etc. Ese es un movimiento básico que tienes que implementar para la fuerza en cuanto a las piernas. Luego vamos a hacer otros ejercicios como, por ejemplo, flexiones de brazo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estás iniciando, evidentemente, si tienes un exceso de grasa corporal, por ejemplo, te va a costar hacer más esos ejercicios. Sin embargo, hay ejercicios que puedes adaptar. De hecho, la mayoría lo puedes adaptar. Entonces, tú vas a hacer ejercicios adaptándolo según
tu capacidad actual y que sea ese patrón de movimiento que realmente puedas hacer. Por ejemplo, las flexiones, si te cuesta hacerlas en el suelo, lo puedes hacer, por ejemplo, en un muro mucho más inclinado, ya que en este caso, como estás inclinando tu cuerpo, ya la gravedad pues no afecta igual y puedes ejercer esa fuerza mucho más fácil. Y también es la ventaja de entrenar en un gimnasio, para aquella persona que se lo esté planteando, porque muchas veces cuando estamos iniciando nos da vergüenza, no nos sentimos cómodos yendo al gimnasio. Sin embargo, quiero que sepas que en el gimnasio tú puedes adaptar prácticamente cualquier ejercicio y puedes entrenar un músculo específico. Esa es la gran ventaja cuando vas a un gimnasio, que puedes hacerlo lo que quieras. ¿Por qué? Una máquina, por ejemplo, para pecho, puedes levantar 5 kilos, 10 kilos o 100 kilos. Ya lo adaptas según tu fuerza. Esa es la gran ventaja, por ejemplo, cuando empiezas en un gimnasio, que lo tienes todo allí. Entonces, estas son una de las cosas que te recomiendo. Entonces, tú vas a empezar con los ejercicios básicos, como sentadillas, flexiones de brazo, el peso muerto, que el peso muerto es cuando básicamente te agachas a correr un objeto del suelo. Ese gesto es lo que se considera peso muerto, porque estás levantando un peso que está muerto, por llamarlo de alguna manera. Y ese gesto, cuando tú lo aprendes a hacer bien, cuando estás entrenando, te vas a dar cuenta que al principio es un poquito incómodo. Sin embargo, cuando llevas unas 2 semanas más o menos con una buena técnica, te vas a dar cuenta que puedes levantar bastante peso con mucha facilidad. De hecho, el peso muerto es el ejercicio que, por su estructura, por la forma de la biomecánica, es el ejercicio en el que más puedes levantar peso. Entonces, si tú aprendes a ejecutarlo bien, te vas a dar cuenta que cuando tengas que levantar un objeto del suelo, que sea pesado, pero lo levantas con mucha facilidad porque tiene la técnica y tiene los músculos entrenados. Entonces, la forma en que te inicias en el mundo de fuerza van a ser con esos ejercicios. Si entrenas en casa, vas a empezar con ejercicios muy sencillos como las flexiones inclinadas, sentadillas, planchas abdominales. Yo te recomiendo que tengas bandas elásticas porque así puedes entrenar sobre todo los brazos, la espalda y los hombros, que son músculos que por lo regular, cuando entrenas con tu propio peso corporal, son más difíciles de entrenar. Así que si entrenas en casa, 100% te recomiendo que tengas unas bandas elásticas para que puedas trabajar bien, o unas mancuernas. Yo te recomendaría las dos si vas a entrenar a largo plazo en casa. Esos serían los ejercicios básicos con los que me incluiría. ¿Cómo vas a empezar? Yo te recomiendo que empieces aproximadamente con 3 días a la semana. De hecho, por ejemplo, en el club, es una de las rutinas con las que recomiendo empezar cuando estás empezando. ¿Por qué? Porque si estás con 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábados, siempre dejando un día entre medias para que tu cuerpo recupere bien, te vas a dar cuenta que vas a hacer el ejercicio muchas más veces a lo largo de la semana. ¿Por qué? Porque el lunes vas a hacer sentadillas, el miércoles vas a hacer sentadillas y el viernes vas a hacer sentadillas. Sin embargo, la estructura de ese tipo de rutinas suele ser que trabajas todo tu cuerpo, pero sin tanta intensidad. Por ejemplo, si entrenas las piernas en ese tipo de rutinas que son las full body, como te las tienes en el club tal cual, de piernas se hacen 1 o 2 ejercicios. De esta forma no fatigas tanto el músculo. De espalda también tienes 1 o 2 ejercicios por día. De esa forma tocas todos tus grupos musculares, ¿vale? Trabajas todo el cuerpo, pero sin sobrefatigarlos. Entonces descansas un día y al día siguiente, es decir, con un día entre medias, vuelves a entrenar prácticamente los mismos músculos. Entonces estás repitiéndolo muchas veces a lo largo de la semana, lo cual te permite trabajar mejor lo que viene siendo la técnica y que lo integres mucho más fácil en tu cuerpo y que sea más fácil de realizar. Y también vas a darle el tiempo suficiente para que recupere, pero que no sea un tiempo tan largo para que en este caso puedas volver a entrenar y que no pase mucho tiempo sin entrenarlo. Entonces ese tipo de rutina me gusta bastante porque te permite ser experto en prácticamente todos los ejercicios de una forma bastante rápida. Y más o menos en un mes te vas a dar cuenta de que ya dominas prácticamente todos los ejercicios y ya sabes cómo hacerlos. Ya a partir de allí, lo que te recomiendo es que vayas levantando cada vez más cargas, más pesado, y ya tú sabes, ya tienes la técnica, ya sabes cómo hacerlo y va a ser mucho más fácil realizarlo. Ya una vez tienes esta rutina ya más establecida, puedes pasar a 4 días, 5 días de fuerza, ya que tu musculatura se adapta mucho más fácil y suele ser, digamos, una transición más simple y más fácil para la gran mayoría de personas. Porque si tú empiezas, por ejemplo, con una rutina dividida y a lo mejor haces el lunes pecho o lunes pierna y estás empezando, te vas a dar cuenta de que las agujetas que vas a tener es brutales porque estás metiendo mucha carga de trabajo a un músculo en un solo día, sobre todo cuando eres principiante y no tiene tanto sentido porque tu cuerpo se adapta muy rápido y no necesita tanto estímulo al inicio. Entonces es mejor ese tipo de rutinas al principio, sobre todo cuando estás empezando a integrar lo que es la rutina. Y de ahí que mucha gente a lo mejor no le gusta entrenar porque a lo mejor va un día y le meten un ejercicio, una caña de lo que viene siendo el plan de entrenamiento muy fuerte, más de la que puede tolerar cuando eres iniciado, y te das cuenta de que dices, yo no quiero sufrir haciendo los entrenamientos, y no tienes por qué. Haz una rutina mucho más sencilla con el objetivo de que establezcas el hábito de entrenar, con el ejercicio con el enfoque de que vayas dominando los ejercicios, y así poco a poco, que ese poco a poco estamos hablando de semanas, en pocas semanas ya te vas a dar cuenta de que dominas la gran mayoría y puedes meterle de forma natural y personal cada vez más carga a los ejercicios. Ahora bien, si ya tienes años entrenando y quieres mejorar lo que viene siendo la técnica y todo demás, yo te recomiendo que vayas metiendo ejercicios más complejos. Por ejemplo, dominar bien las flexiones y que domines tu peso corporal,
hacer dominadas y que puedas dominar lo que viene siendo las dominadas, que es cuando te cuelgas en una barra y subes. Esas son las dominadas. Y la idea es que seas capaz de, en algún momento, llegar a ser capaz de hacerlas. Y lo que viene siendo las sentadillas, ser capaz de bajar con buena profundidad y hacer una correcta técnica. Y eso será lo básico que deberías de aprender a hacer cuando estás entrenando, que te puedas mover libremente, ya que esos ejercicios en tu día a día te van a dar mucha flexibilidad y te van a dar mucha funcionalidad, que es una de las cosas más importantes. Así que es lo que yo te recomiendo. Así que bueno, así sería como te recomiendo empezar. Y recuerda que si quieres recuperar bien a nivel muscular, es importante que los entrenamientos estén bien ligados con la alimentación. Es decir, y eso ya lo hablamos en otro podcast, si tú estás entrenando y quieres mejorar tu composición corporal, no debes de comer como siempre. Si tú vives con tu familia en casa y son 4 personas, tú no debes de comer exactamente igual que el resto de las personas que están en casa, porque tú estás haciendo más actividad física y tienes otros objetivos. Para darte así una regla básica, si no lo sabes, simplemente con que comas un poquito más de proteína sería suficiente inicialmente para que tu cuerpo recupere. Porque tú cuando entrenas la masa muscular debes de consumir más proteína, porque tu cuerpo se desgasta a nivel muscular cuando entrenas. Y para recuperar necesitas esa cantidad de proteína extra. Todo eso te lo explico tanto en el club como en mi video de YouTube para que sepas toda esta información y lo puedas personalizar, en este caso para que puedas avanzar de una forma mucho más precisa. Así que bueno, eso será lo más importante. En la descripción de este video o en este podcast, si me escuchas en Spotify, que sepas que te va a dejar linkado el video donde te explico de manera gráfica cuáles son los ejercicios que debes de realizar y te dejo una rutina para que la puedas empezar desde ya en el caso de que no hayas empezado y sepas exactamente qué hacer. Así que bueno, espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo episodio.